En este módulo avanzamos hacia una etapa fundamental en el abordaje de la EPOC. Ya hemos revisado definición, fisiopatología, factores asociados y herramientas diagnósticas. Ahora daremos un paso decisivo: cómo clasificar para poder manejar de manera adecuada la enfermedad. En la EPOC no es suficiente con confirmar una limitación al flujo de aéreo. Implica valorar la severidad, cuantificar el impacto sintomático, identificar el riesgo de exacerbaciones y reconocer las comorbilidades que condicionen los riesgos para los pacientes. Este enfoque nos permite pasar de una visión basada en la espirometría a una evidencia verdaderamente centrada en la persona. Durante este módulo revisaremos la clasificación sugeridas por Gold, las actualizaciones más recientes y los pilares del manejo tanto farmacológico como no farmacológico. El objetivo es que al finalizar esta sección podamos realizar una evaluación estructurada, clasificar correctamente a sus pacientes y tomar decisiones terapéuticas basadas en la evidencia, porque en la EPOC clasificar bien es el paso inicial para el abordaje de los pacientes. En este punto del curso ya conocemos los síntomas de la EPOC, los factores de riesgo y tenemos la capacidad de analizar una espirometría de forma adecuada. Ahora vamos a enfocarnos en el abordaje de clasificación y manejo. Una vez confirmamos el diagnóstico mediante espirometría, debemos analizar elementos clave que orienten al manejo y el seguimiento de la enfermedad. Inicialmente evaluamos la severidad de la limitación al flujo aéreo. Segundo, determinamos la naturaleza y magnitud de los síntomas actuales del paciente. Tercero, indagamos sobre la presencia de exacerbaciones moderadas o severas en el último año. Cuarto, solicitamos un recuento sanguíneo completo para valorar el recuento de eosinófilos. Y finalmente, gestionamos de forma óptima todas las comorbilidades con el objetivo de disminuir la mortalidad y encontrar un mayor beneficio del paciente. Para evaluar la severidad de la limitación al flujo de aire, la espirometría es fundamental. La clasificación se basa en el porcentaje del valor esperado del volumen expiratorio forzado en el segundo 1 posterior al inhalador. La guía Gold establece los siguientes puntos de corte: leve, BEF1 mayor o igual al 80% del valor esperado; moderado, del 50 al 80% del BEF1 del valor esperado; grave, del 30 al 50% del BEF1 en el valor esperado; y muy grave, menor del 30%. Esta clasificación cuantifica la severidad de la limitación al flujo de aire, pero no define por sí sola el impacto clínico del paciente. Es importante recordar que la correlación entre la severidad de la obstrucción y la intensidad de los síntomas es limitada. Un paciente con limitación del flujo de aire avanzada puede no referir síntomas intensos. Por ello, debemos medir la magnitud de los síntomas con herramientas validadas. Una de ellas es la escala MMRC, que evalúa la disnea y su impacto funcional. Tiene valor pronóstico, ya que se asocia a mortalidad, morbilidad y exacerbaciones. Se clasifica de 0 a 4, donde 0 es el paciente que tiene disnea solo ante ejercicios intensos. 1 es el paciente que tiene disnea al subir una pendiente o caminar muy rápido. 2, el paciente que tiene disnea al caminar a la velocidad y ritmo de cualquier persona de la misma edad. Y el siguiente es el paciente que tiene disnea al caminar menos de 100 metros. Y finalmente, el paciente que se ahoga en reposo o al realizar actividades básicas de la vida diaria, como vestirse. Adicionalmente, existe una herramienta diferente que se llama cuestionario CAT o cuestionario de evaluación de la EPOC. Consta de 8 ítems puntuados de 0 a 5. El puntaje varía de 0 a 40. A mayor puntaje, mayor impacto en la calidad de vida del paciente. Se considera un impacto bajo con puntajes de 1 a 10. Esto quiere decir que la mayoría de días son días buenos, pero la EPOC es la causa de alguna de las limitaciones del paciente. El impacto medio va con puntajes entre 11 a 20. Esto quiere decir que existen pocos días buenos en una semana y la EPOC es uno de los principales problemas del paciente. Impacto alto va con puntajes de 21 a 30. Esto quiere decir que no hay días buenos en una semana media normal para el paciente y la EPOC es el problema más importante. El impacto muy alto va con puntajes de 31 a 40. Esto quiere decir que la limitación que produce la enfermedad es máxima. La EPOC afecta de forma global la calidad de vida. Por ello, debemos medirla de forma objetiva. El recuento de eosinófilos tiene implicaciones terapéuticas. La evidencia ha confirmado que pacientes con eosinofilia se benefician del uso de corticoides inhalados. La eosinofilia en sangre
indica que existe eosinofilia a nivel pulmonar. En este nivel, la eosinofilia se comporta como un marcador de respuesta inflamatoria mediante una respuesta de tipo Th2. Este tipo de respuesta puede ser independiente de la presencia de virus o de bacterias. Adicionalmente, la eosinofilia puede sugerir una disminución mayor del volumen expiratorio forzado en el segundo 1 en los pacientes con EPOC. En los análisis de varios ensayos clínicos aleatorizados publicados en The Lancet por Bafadel y colaboradores, se evaluaron condiciones en predicción de riesgo de exacerbaciones y la respuesta audesonida. Los resultados están en la imagen de la derecha. En la figura A, la tasa anual de exacerbaciones y en la figura B, la reducción de la tasa de exacerbaciones de acuerdo al recuento basal de eosinófilos en los pacientes con EPOC manejados con budesonida formoterol o solamente con formoterol. Se evidencia cómo los pacientes con eosinofilia elevada en el rango mayor de 100, pero con un impacto en pacientes con eosinofilia por encima de 300, se reduce de forma importante las exacerbaciones cuando son manejados con el corticoide inhalado. Esto nos permite personalizar el manejo de la EPOC. La medicina actual exige decisiones basadas en biomarcadores. Es importante evaluar las comorbilidades asociadas con la EPOC. Las comorbilidades son determinantes en el manejo y en el seguimiento. La EPOC puede exacerbar las enfermedades del sistema cardiovascular y las enfermedades del sistema cardiovascular pueden exacerbar la EPOC, principalmente la falla cardíaca. En cuanto a salud mental, los pacientes con EPOC tienen una disminución en cuanto a su capacidad funcional y su impacto negativo en la calidad de vida. El manejo debe ser individualizado. No manejamos pulmones, sino personas. En el año 2011, Gold esquematiza un sistema de evaluación en donde se incluyen variables espirométricas, clínicas y severidad de los síntomas. Esto con el fin de orientar el manejo de los pacientes con EPOC. Esta herramienta de Gold para realizar el abordaje, diagnóstico y guiar el enfoque terapéutico de los pacientes con EPOC ha tenido diversas actualizaciones. Una de las últimas actualizaciones ocurre en el año 2023. Gold propone el sistema de clasificación ABCD, enfocado con las hospitalizaciones, la intensidad y severidad de los síntomas y el impacto en la calidad de vida del paciente. Sin embargo, en el año 2024, la clasificación C y D se combinan en una sola para formar la categoría E. Lo anterior para objetivar la relevancia y el impacto que tienen las exacerbaciones en la morbimortalidad y la calidad de vida de los pacientes con EPOC. Como se ve en la figura, el paso inicial es confirmar la EPOC y para ello es indispensable la espirometría. Luego debemos evaluar el nivel de obstrucción y del mismo modo la espirometría es quien nos da este dato, de acuerdo al volumen expiratorio forzado en el segundo 1. Lo siguiente es evaluar el impacto en la calidad de vida y si el paciente ha tenido o no exacerbaciones. Hasta la guía GOL 2025, si el paciente tenía 2 o más exacerbaciones moderadas o una o más exacerbaciones que requirieran hospitalización, se clasificaban dentro de la categoría E. Sin embargo, una de las actualizaciones más notables en la guía 2026 es en esta herramienta de clasificación. El cambio nos indica que si el paciente no ha tenido exacerbaciones moderadas o graves en el último año, debemos evaluar el impacto en la calidad de vida para de esta forma poder definir a cuál categoría pertenece el paciente. Para ello, se tienen las escalas MMRC y CAD. Si el MMRC es de 0 o 1 o el CAD es menor de 10, se ubica en la categoría A. Si el MMRC es de 2 o más o el CAD es de 10 puntos o más, se ubica en la categoría B. Esto tiene importancia porque es la forma como inicialmente se guía el manejo farmacológico en la EPOC. El manejo de la EPOC debe ser multidisciplinario, individualizado y oportuno. Tiene dos objetivos fundamentales. Uno es reducir los síntomas y 2 es reducir el riesgo futuro de morbimortalidad en el paciente. Reducir los síntomas implica mejorar la disnea, mejorar la tolerancia al ejercicio y optimizar la funcionalidad y el estado de salud del paciente. Reducir el riesgo futuro implica disminuir el avance de la enfermedad, disminuir las exacerbaciones y disminuir la mortalidad. Respecto al enfoque de manejo, debemos tener en cuenta que hay un manejo no farmacológico que va dirigido a todos los pacientes y está indicado en los pacientes que inclusive no tienen EPOC, pero tienen riesgo de padecerlo. Al inicio de este tema hablamos de el pre-EPOC
y el PRINCE-EPOC, pero realmente desde la medicina familiar consideramos fundamental hacer énfasis en toda la población para disminuir el riesgo de la aparición y sus complicaciones. El manejo no farmacológico se basa en el manejo activo del factor de riesgo exposicional o medioambiental. Por su impacto e importancia requiere una mención especial el cese activo del tabaquismo. Del mismo modo, la regulación de la contaminación ambiental, tomando las medidas necesarias para que tenga un impacto mínimo sobre nuestros pacientes. Adicionalmente, la vacunación como herramienta fundamental. Y finalmente, la rehabilitación pulmonar y la realización de actividad física para disminuir el declive funcional. El abandono del tabaco es la intervención con mayor impacto para la EPOC. Dentro del marco del manejo no farmacológico, es fundamental que el personal de salud tenga la capacidad de abordar de forma activa al paciente que tiene consumo activo de tabaco. Lo anterior es importante porque el 40% de los pacientes con diagnóstico de EPOC aún continúan fumando. Existen múltiples herramientas para el manejo activo del tabaco. Algunas de las recomendadas en las diferentes guías son las herramientas de las 5A, que nos hablan de determinar en qué punto del camino hacia el cese del tabaco está el paciente y de acuerdo a ese punto, como médicos debemos tomar una conducta activa. De esta forma, el rol que debemos tomar es o de averiguar, luego aconsejar, asesorar, analizar y luego ayudar. Finalmente, nos corresponde acompañar y arreglar. Adicionalmente, se tiene el modelo de Prochaska y Di Clemente, la terapia cognitivo-conductual, algunas intervenciones farmacológicas y lo que mayor evidencia tiene es cuando se tiene un programa estructurado de cesación del tabaco. A continuación, vamos a hablar del modelo de Prochaska y Di Clemente. Es una herramienta útil para entender cómo las personas cambian conductas adictivas como el fumar. Este modelo enfatiza que el cambio ocurre por etapas y no es un evento puntual. Entender en cuál etapa está el paciente ayuda a adaptar las intervenciones para hacerlo más eficaz. En este modelo debemos realizar un acompañamiento activo e indagar el paciente en cuál etapa está para realizar las intervenciones pertinentes. En la etapa de precontemplación, la persona no tiene la intención de dejar de fumar a corto plazo. Esto quiere decir habitualmente en un plazo de 6 meses. Puede que el paciente no perciba el cigarrillo como un riesgo o no tenga la esperanza de cambiar. En esta etapa debemos aumentar la conciencia de los riesgos del tabaco, tener una actitud de empatía y evitar juzgamientos hacia el paciente y dar información clara y plantear dudas que ayuden a la reflexión, como ¿has pensado en algún momento de tu vida dejar de fumar? ¿Cómo sería tu vida si dejas de fumar? La siguiente etapa es la etapa de contemplación. El paciente con tabaquismo reconoce que tiene un riesgo. Adicionalmente, el paciente está considerando dejar de fumar en los siguientes 6 meses, pero aún no ha tomado la decisión en firme. Suele sentirse ambivalente respecto a la conducta de fumar. En esta etapa debemos explorar las ventajas y desventajas de fumar versus dejar de fumar, haciendo mayor énfasis en los beneficios para la salud y los riesgos para el paciente, pero no solo para él, sino a su núcleo familiar. También debemos fortalecer la automotivación y autoeficacia para que el paciente deje de fumar. Debemos averiguar qué lo motiva para dejar de fumar y plantear objetivos o metas que sean cumplibles. Usar interrogantes como ¿qué te impediría dejar de fumar ahora mismo? La siguiente etapa es la etapa de preparación. La persona ha tomado la decisión para dejar de fumar y normalmente ocurre en el siguiente mes. Ya el paciente ha iniciado medidas como disminuir el consumo o buscar ayuda para dejar de fumar. En este momento, el acompañamiento debe ir enfocado a que el paciente no pierda dicha motivación y se planteen metas con tiempos que el paciente quiera y pueda cumplir. Algunas intervenciones útiles son ayudar a establecer una fecha para que el paciente deje de fumar. La meta debe ser acordada con el paciente, no se debe imponer. También se deben establecer mecanismos para controlar los desencadenantes. Aquí se debe recordar que los pacientes pueden tener episodios de ansiedad y por lo tanto pueden tener la sensación o la necesidad de dejar de fumar. Es importante reconocer estos desencadenantes y poderlos gestionar. Seguimos con la etapa de acción. Aquí el individuo ha dejado de fumar, pero lleva menos de 6 meses. Está implementando activamente medidas para mantenerse lejos del tabaco. En el acompañamiento activo es importante reforzar las metas hasta el momento conseguidas por el paciente, haciéndole ver las ventajas y los beneficios que ha sido para él mismo el dejar de fumar.
También debemos ayudar al paciente a manejar las recaídas o tentaciones. Estas pueden ocurrir en cualquier momento y no podemos juzgar al paciente. En la etapa de mantenimiento, el paciente ha dejado de fumar por más de 6 meses e intenta no tener recaídas. El cambio ya se ha consolidado, pero el paciente sigue siendo vulnerable. Por lo tanto, es indispensable mantener un seguimiento. Aquí es importante reforzar la identidad como exfumador, anticipar y manejar situaciones de posibles recaídas, felicitar al paciente por las metas alcanzadas hasta el momento. Finalmente, la etapa de recaída es opcional. Ojalá ningún paciente pase por esta etapa, pero si llega a pasar, es fundamental tener en cuenta que no se debe juzgar nunca al paciente. También debemos analizar la causa de la recaída y gestionarla. De esta forma, el paciente se sentirá acompañado y evitará futuras recaídas. Este modelo nos recuerda que dejar de fumar no es un acto único, sino un camino que puede requerir varios intentos. Como personal del área de la salud, es importante respetar el ritmo del paciente, apoyar sin juzgar y dar las herramientas adecuadas en cada fase. En EPOC, una infección respiratoria puede ser una amenaza vital. Vacunar no es opcional, es una intervención basada en la evidencia. Por lo tanto, se recomienda la vacuna anual de la influenza. La gripa es una de las causas más comunes e importantes de exacerbaciones. Puede causar neumonía viral o bacteriana secundaria, llevar a hospitalizaciones y aumentar el riesgo de mortalidad. La recomendación es una dosis anual. También debemos tener en cuenta la siguiente vacuna es la de COVID-19. Dado que conlleva un alto riesgo para personas con enfermedades respiratorias. Las infecciones pueden causar formas severas e inclusive fatales de neumonía e insuficiencia respiratoria. La aplicación de la vacuna disminuye el riesgo de enfermedad grave y de muerte. La recomendación es aplicar el esquema completo y los refuerzos de acuerdo a las recomendaciones vigentes del sistema de salud. La siguiente vacuna es la del neumococo. Existen 2 tipos de vacunas antineumocóxicas recomendadas para los pacientes con EPOC. Tenemos la vacuna conjugada de 13 valencias, la cual disminuye el riesgo de neumonía, bacteremia y meningitis por neumococo. Tiene la ventaja de inducir una respuesta inmunológica más robusta y duradera. De forma adicional, está disponible la vacuna antineumocóxica polisacárida de 23 valencias. Tiene como ventaja que protege contra más serotipos, completando la vacuna conjugada, y del mismo modo reduce el riesgo de enfermedad neumocóxica invasiva. En Colombia, las recomendaciones respecto a la vacunación antineumocóxica son las siguientes. Se debe confirmar si el paciente ya recibió alguna dosis de vacuna antineumocóxica. Si no la ha recibido, se indica la vacuna de 13 valencias y de 8 semanas a 12 meses después se aplica la vacuna de 23 valencias. Finalmente, algunas guías recomiendan considerar dosis adicionales de vacuna antineumocóxica de 23 valencias cada 5 a 6 años. La otra vacuna recomendada es la del virus sincitial respiratorio. La recomendación es una dosis en pacientes mayores de 60 años o que tengan EPOC moderado a grave. La siguiente vacuna recomendada es la vacuna de TAP. La tosferina no es solo una enfermedad de la infancia. En adultos con EPOC puede causar exacerbaciones severas. Esta vacuna protege contra difteria, tétanos y pertusis. Reduce el riesgo de tos severa, de infecciones secundarias y hospitalización. Se recomienda una dosis y un refuerzo a los 10 años solo si no hay evidencia de aplicación de la misma durante la adolescencia. Finalmente, la vacuna de herpes zóster. Si bien es cierto, el herpes zóster no ocasiona una infección pulmonar, sí puede tener un impacto negativo en la calidad de vida de nuestros pacientes. Vacunar es proteger la función pulmonar, es reducir las hospitalizaciones, es salvar vidas. Continuando con el enfoque del manejo, en esta tabla están resumidas las intervenciones no farmacológicas para los pacientes con EPOC. Para todos los pacientes con EPOC es esencial dejar de fumar, realizar actividad física e indicar la vacunación. En los pacientes clasificados en la categoría B y E es esencial iniciar la rehabilitación pulmonar para mejorar la calidad de vida y la funcionalidad. El manejo de la EPOC no es aislado, es sistemático,
es continuo y debe estar enfocado en la persona. Hasta este momento hemos recorrido un componente esencial en el abordaje de la EPOC. Entendemos que no basta con confirmar el diagnóstico, es indispensable clasificar de manera adecuada, valorar los síntomas, identificar las exacerbaciones, analizar los biomarcadores y reconocer las comorbilidades. La EPOC es una enfermedad compleja y heterogénea, por ello su manejo exige una evaluación individualizada y continua. El objetivo del manejo no se limita al manejo sintomático. Buscamos también reducir el riesgo futuro, disminuir las exacerbaciones, hospitalizaciones y por supuesto disminuir la mortalidad. Clasificar correctamente no es un ejercicio académico, es una herramienta que guía decisiones clínicas y transforma el futuro del paciente.